Bienvenidos a otra calcio previa 25-26. En este caso vamos con Udinese y le he robado el protagonismo a Carlos Escudero. Hoy presento yo por motivos que ya entenderéis durante el vídeo, pero el Udinese es un equipo que me cae especialmente bien. Así que hoy vamos a hablar largo y en detenimiento sobre el equipo de Friuli con estos dos sinvergüenzas que, bueno, muchos ya conoceréis. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, muy Pasando bien. un calor de tres pares de narices. Vale, vamos a Yendo jugar gal- yo, Carlos, Mario para tal, porque nunca lo hablamos antes de empezar. No, los contactos de Iván con la familia Potso hace que tenga que ser el mediador de este vídeo, no pasa Claro, nada. es por eso, no es por otra cosa. La red de Nas- hilos que manejan aquí desde Galicia, esto. Gangs of Galicia. En fin, no vamos a hablar de la familia Pozzo porque están en un pequeño proceso de venta que aún no sabemos cómo se desenvolverá y seguramente a lo mejor un día podemos hacer un vídeo. Pero sí que vamos a hablar un poco del entrenador, de Costa Runjaic, que para mí es de los mejores de la liga, salvo que supere los 40 puntos que hay Udinese en sí deja de competir. No, claro, yo creo que el objetivo udinese es ese, el no volver a llegar a la décima posición o lo que dices tú, los 40 puntos y decir, bueno, la liga ya está. Porque Sí, lo sí, vemos año tras. llegan en la jornada 25 o así, pero hay 10 partidos Exacto. que no quieren jugar nunca. Yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, cuando empezamos con los Mañanas de Calcio, que era en enero, a la que cogió la décima posición, cada fin de semana lo mismo. Y Udinese sigue en décima posición. Era como ganaba, perdía, empataba. Ganaba, perdía, empataba. Y Ganaba, luego que perdía, al final empataba. No sé pierde lo. todos y salva a algún pobre boquerón abajo. Exacto, porque ya no se juega nada y sabes que Udinese siempre está ahí en una revuelta. Mira que hace 2 temporadas tuvo ese ascenso categórico en el último momento. Digo, la permanencia, perdón. Pero yo creo que esta temporada se han hecho fichajes. También se han ido dos jugadores importantes que ahora hablaremos, pero se necesita cambiar la mentalidad y yo creo que Ranjaic va a ser importante. Y al final el equipo lo que tiene que hacer es intentar pues, asentarse en la zona noble. Todos los años empieza la temporada súper bien. El año pasado me acuerdo que decía, espérate el Udinese que a lo mejor este año da la sorpresa. Nada, como siempre, zona Es que esa Udinese. es la tónica general de Eh, Udinese. A ver si da la sorpresa este año. Siempre hace 10 jornadas que te dan la sensación de que van a ir a Europa y posteriormente se caen. sí, básicamente, es las últimas temporadas de Udinese es eso. Bueno, pues vamos a empezar a repasar un poco la plantilla, como hacemos en esta dinámica de vídeos. Ya sabéis, primero hablamos un poquito del que está al mando, posteriormente de quienes integran este elenco, y posteriormente damos unas valoraciones propias de quién creemos que va a hacerlo mejor. Cosa que seguramente a final de año no acertemos ninguna. 100%. Seguramente ninguna. Vamos un poco con la portería. Y hay que comentar una cosa importante y es que Maduka Okoye está en un proceso de imputación por tema apuestas, que cada vez es más común en Italia, por lo que parece una pena. Así que el portero titular realmente debería ser Razvan Saba, portero rumano de 23 años, que ya el año pasado tuvo minutos y no lo hizo mal. Y me parece que es la gran cara de este año en la portería a falta de que Maduka pues confirme que está limpio. Claro, es que sin contar con lo que le ha pasado a Okoye, pues a mí Okoye me parece un gran portero para Udinese. Pero también es cierto que todo esto que está pasando con temas apuestas y más en Italia, Iván, que tenemos unos meses y ¿te acuerdas cuando hablaron de los relojes de casa Sí, que Milán, de es algo Ricci, que tal? íbamos a... Teníamos un vídeo pendiente y al final por falta de tiempo no lo pudimos hacer. Entonces, también entiendo que Udinese como ecosistema no quiera tener a un jugador que está pendiente de estas cosas. Entonces, yo creo que Saba ahora mismo va a ser el portero que va a empezar. También llegó Antonio Nunciante, pero vamos a entender que es ese tercero portero. Y si se va Okoy, puede ser ese segundo portero. Es un chaval con 18 años que en la Benevento no lo hizo nada mal. Entonces, veremos qué tal, pero yo creo que ahora mismo Saba sería el titular. Mm. Sí, o sea, al final el conocer, el tener ese historial limpio y saber que además es un portero, no te voy a decir portero 100% fiable de garantías, pero sí que es un portero que te garantiza pues una serie de mínimos y que sí que Bueno, no te va a desentonar en el equipo. Entonces, yo vengo a con decir la que me experiencia y gusta más demás, que Okoye, ¿eh? no, sí, 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 o sea, un portero de 23 años que todavía tiene mucho margen de mejora y quién sabe, puede ser la temporada en la que explote y se consolide como buen portero de la zona media de la serie. Mm. Sí, además son dos porteros distintos. Uno que tiene más reflejos bajo palos, que es Okoye, y otro que tiene un poco más estirada por su, digamos, envergadura, por decirlo de una forma, porque es larguísimo Razvan Saba. Pero bueno, vamos Más a largo pasar que un palo. a la defensa, que aquí ya tenemos a, bueno, Carlos y yo tenemos aquí una persona que es santo y devoción del canal, que es Oumar Soler, ¿Qué se ha quedado en que se ha Udinese? quedado. Bueno, parece que, a ver, su final de temporada no fue tan espectacular, pero los meses de enero, desde que llegó en noviembre y diciembre, de agente libre, hasta marzo, podía ser fácilmente el mejor central de la liga.
No, no, o sea, tuvo unas jornadas espectacular y Umar Sulet es el que se haya quedado, significa que el proyecto de Udinese puede tirar para adelante. Y a Sí, mí sí, me parece intocable, el líder de la zaga. sí, sí, y golazo al Inter incluido desde medio campo. No, ya te digo, Iván, Omar Solet es que por muchos momentos es que es un central que ha llamado a las puertas de la Premier en bastantes ocasiones. Y es que ya no es que sea un buen central, es que pues, es buen pivote, es que es buen media punta, es que Es ese buen tío todo. llega, es bueno en todo. Sí que es cierto, Iván, que los últimos 2 meses quizás se fue perdiendo, pero yo creo que fue en sinergia con el equipo, más que Mm. nada. Sí, sí, No, sí. no acompañó nada. Pero oye, es que es un jugador que tendrá un valor más o menos de unos 20 millones de Transfer Market. Entonces, 18, sí, exactamente mira. 18. Y eso para Udinese, el que lo mantenga un es- año más es muchísimo. Exacto, y encima han llegado, bueno, ahora ya hablarás tú de las otras piezas que han llegado en el centro, en la defensa, por ejemplo, Nicolò Bertola es un jugador que a mí también me entusiasma mucho, porque ya la temporada pasada lo tenía algo avispado, en plan, lo tenía visto con su temporada en la Spezia, y este verano lo puse en un fichaje clarísimo para un equipo de Serie A, y al final no fue en el equipo que dije yo, que creo que fue el Pisa, pero Sí, oye, ha llegado a Udinese, entonces es un central que tiene los galones para estar en Serie A. efectivamente, vamos a seguir un poco. Han fichado a Gogliatice desde Desde el Empoli, que me Empoli, ¿no? parece un buen central. Aparte de Marianucci, creo que es el otro gran central que Empoli sacó de la chistera. Pero realmente lo importante aquí, yo creo que es Nicolò Bertola por un lado y Thomas Christensen de acompañante por la derecha en la defensa de tres. Esto va a ser una Sí, 3-5-2. Y creo sí, que culete. otro año más, Udinese tiene una de las mejores tripletas de centrales de la liga. Previa salida de Jack Villol. Sí, sí, ¿Y a mí qué? también me parece que tiene un buen trío de centrales para jugar en esa 3-5-2 por la movilidad y por las características de cada central. Es decir, tenemos jugadores como en el caso de Soler, que es el líder, el que maneja y demás, y después más salida de balón, con más toque, más finura, y después Christensen ahí por el costado derecho, que me parece muy sólido, muy correcto, muy aseado, y considero que es eso, como dices tú, que entre los tres forman uno de los grandes tríos de defensa de la Serie A. Sí, y me recuerda un poco al tándem que hacían hace poco en cuanto a juventud y edades, me refiero. Rodrigo Becao, Nahuen Pérez y Yaka, Villol, que los tres cuando llegaron tenían una edad similar. En este caso son 25 años Sulet, 22 Nicolò Bertola y 23 Christensen. Y tiene pinta que en unos años acabarán siendo vendidos por unos, eso, 25 millones cada uno y a pastar otra vez otro fichaje, otra gran venta de Udinese, ¿no? Entonces, por pasar a una nueva posición, lateral izquierdo, aquí tenemos dos cosas y es Hassane Camara o Jordan Zemura. Y aquí va ya a gustos, porque yo soy muy anti Camara, lo siento mucho, y me encanta Jordan Zemura. Claro, Iván, a mí también me gusta mucho Zamora, pero te he de decir que sí que es cierto, si el Udinese la última temporada, los últimos partidos no estaba rindiendo bien, he de decir que los carrileros, cuando se juntaban Camara y Modesto, Mm. me gustó mucho Camara. Que ya Sí, no, que no te estoy diciendo que tenga que estar por encima de los de Zemura, pero yo creo que al menos lo van a competir y no creo que esté tan clara quién va a ocupar esa posición. no, no, nunca ha estado claro. No, al final es ese debate de. Eso ya va a gustos personales también, pero considero que el final de temporada de Camara no es malo. Sin embargo, Zemura yo considero que es ese pasito por delante, ese jugador menos anárquico, más de equipo que te puede garantizar más. Para mí los dos son muy anárquicos, pero creo que Zemura es un Ya, poco sí, lo que dices. Tiene más control de las situaciones Jordan que Hassan. sí, Hassan es un libro abierto y me parece imposible de leer, por decirlo así. sí, de acuerdo. Por lateral derecho, el problema de Udinese en los últimos años siempre ha sido el lateral derecho y han encontrado en Rui Modesto un gran nivel, porque antes de eso estaba Kingsley Sibui, pero no me parecía, o por lo menos a mí nunca me pareció que un tío de 1,93 pudiera ser un carrilero al uso. Entonces yo me quedaría con el portugués, que sí que me parece un lateral muy interesante. Un carrilero. No, ya te digo, Iván, si antes te hablaba de lo que vi en cámara, también te he de decir que Modesto fue una de las piezas más importantes de los últimos partidos que vi de Udinese. El Cibuy, pues unas bastantes temporadas estando ahí, pero yo creo que si en ese lateral derecho hay que renovar y hay que meter carne fresca, pues Modesto yo creo que cumple Sí, con creces el poder cumplir esa posición. Mm. sí, yo opino que sí, tanto lo mismo, buen carril, un buen jugador por el carril derecho y que al final compensa un poco las dos vertientes del carril de Udinese. Muy bien, pues eso, estas posiciones las tenemos claras. Y para mí no sé qué pensáis, pero me parece de las mejores defensas de la liga.
de verdad, o sea, por potencial podrían llegar mucho más lejos de lo que a lo mejor sus registros dicen. Claro, Iván, si hablamos de potencial, todo hay que decirlo que son jugadores que yo creo que tienen un techo bastante alto. Ahora mismo, la defensa como está, no te puedo decir que es un top 5 de la Serie A, pero sé que si siguen así, mira el año pasado con Jaca El año Villol y pasado Omar sí me Soler. parecía un top 5 de Serie A, Claro, con el año Yaka. pasado sí, porque realmente entre Jaca y Omar Soler hicieron mucho para que Udinese, jugando mal y teniendo malos partidos al final, pues siguieran en una 10ª posición, ¿me entiendes? Es Viendo que también que arriba Lorenzo Luca tenía sus días buenos, sus días malos, sus días de expulsión, entonces le dieron un poco de cabeza y mente fría a ese equipo. Que es curioso porque Yaka y Luca se enfrentan, o sea, se encaran por un penalti que Luca le robó a Taubán y curiosamente ninguno de los dos está en el club, pero bueno, ya hablaremos de eso, de Luca más adelante. En cuanto a centrocampistas, tenemos un jerarca, que creo que es el más claro de todos, que es Kallström, que es Sí, Jasper, bueno, Jasper es el pivote por autonomasia, 5 puro, controlador de tempo, yo creo que no hay mucha duda, aquí no nos Sí, vamos a parar mucho. nada, que con el pivote, el 5 clásico todavía. Vale, aquí tenemos dos puntos importantes. La lógica nos dice, por el tiempo en el club y por lo que ha jugado, Martín Pallero será uno de ellos. Y por otro lado, Sandy Lovrich, que está en una etapa de Udinese donde está acaparando menos minutos, pero que ya lleva muchos años en el club, son 3 4 años ya en el club. Pero luego también han fichado a Lennon Miller, que con 18 años del 2006 se ha cascado 32 partidos en el Motherwell escocés y ha hecho 2 goles, 8 asistencias, siendo un interior. Y Artur Ata, que es el gran prospecto que ha explotado el año pasado. Junto con Jürgen Ekelekamp, que el pobre pues me parece que se queda un poco sin sitio. claro, lo de Kellenkamp pienso un poquito también lo que pensaba la temporada pasada y en cuanto a los fichajes, sí que es cierto que el escocés tiene buenos números, también hay que ver ese cambio de división, de jugar en la Scottish Premiership a ir No, no, eso a es la división Lennon italiana. Miller. Ese es Lennon Miller. No, Ekelekamp es el el que llega de escocés, belga. no, por eso, el escocés, lo que he dicho, Iván. Ah, coño, es que como dijiste Jürgen. Va Ah, no, borracho no, ya a hablé las de 12 de la Kellingham, mañana. luego hablé de escocés, no te preocupes. Y sí que en el centro del campo, la de Artur Ata, me parece que la compra se hiciera ya, sí que el año pasado fue uno de los mejores y que ya se Sí. rectificara esa compra, es un gran fichaje. Y más viendo lo que hace 2 temporadas, teníamos ahí a un chico llamado Lazares Samardzic que nos encantaba, entonces sí que era el momento de ponernos un poco contentos y con un poco de esperanzas en un medio centrocampista y en este caso es Artur Ata. Y lo de Lovric. Es que para mí Lovric es que aporta un montón al equipo, ya sea siendo titular en muchos partidos, pero yo en sí, en el plantel, yo creo que es necesario una persona como Lovric, e incluso te puede dar partidos de altísimo nivel, ya no tanto como a lo mejor hace 2 temporadas Iván, que sí que era indiscutible, pero sigo pensando que le puede aportar mucho a Udinese. Sí, yo pienso lo mismo. O sea, los dos, al final, en el juego este de 3-5-2 que tiene que plantear Udinese, los dos interiores deben ofrecer cosas distintas. Y si apostamos por Arturata o incluso Lennon Miller, que es más jugadores más finos, más de tocar el balón, de tratar bien a la esférica y demás, el otro sí que puede ser un poco más, como decíamos, Lovric, más box to box, más que esa veteranía, que estamos hablando de un jugador de 27 años, que no estamos hablando de aquí de un carca, pero con así ya es la experiencia en el club, de conocer cómo actuar, cuándo mirar, o sea, esa clase de tonterías, de cuándo mirar a la grada y animarla, que lleva ya aquí unos años, sabemos cuándo se anima esta grada, pues esa clase de cosas Una que pequeña parecen que entrada no. por detrás que te haga saltar. Exacto, eso es lo bueno, el calcio del bueno, puro cine. Entonces viendo el rendimiento del año pasado, viendo el rendimiento de los jugadores que han venido y demás, mi apuesta sería Arturata y Lovrich por delante de Kallström. Pero No, sí, 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 claro. Claro. sí, pero Lennon Miller es ese jugador más refinado que te puede dar más ese toquecito. Mira, Entonces, digamos yo que son creo. yo considero que son dos puestos para tres jugadores. Mira, O y si, para perdona 4. Iván, si me permites decir una cosa antes de que pases a otras posiciones, yo quería hacer una mención honorífica a Oyer Zárraga. Claro, es que iba a eso también. Claro que está ahí. Y sí que es cierto que no ha sido un jugador con un puesto muy importante en el equipo. La temporada pasada, cuando ha estado, cuando ha tenido que jugar de titular o cuando ha tenido que salir en los últimos minutos, lo ha hecho bastante bien, incluso llevándose algún gol que otro. Entonces, Es que ha también hay ido que de muy de premiar, menos a más. Es la claro, cosa. hay que premiar jugadores que no te dan ese rendimiento de clasificarte a Europa, pero sabes que en unas segundas partes o en partidos que las lesiones o otras cosas no te permiten alinear a tu mejor once, sabes que te va a cumplir, ya sea con un 5, con un 6 o con un 7, más tirando para los 6 y 7 que para el 5 en el caso de Oyer Zárraga.
Vale, la cosa que vosotros dijisteis tres posiciones, o sea, tres jugadores para dos posiciones, realmente es mucho más. Porque vamos, normalmente, si nos fijamos un poco, también está aquí un chico llamado Jakub Putrowski, que no sé vosotros, yo no le he visto ni un solo minuto. No os voy a mentir. No, no lo tengo bajo el radar. Y la cosa es, Kallström obviamente me parece el 5 habitual. Por delante, Lennon Miller yo creo que no empezará de titular, pero estoy seguro que acabará ganándose un puesto. Por el hecho de que me parece el elenco de elemento de más calidad en ese medio campo desde que llega. Y yo a su lado estoy de acuerdo en que Sandy Lobby tiene mucho que decir, pero como dice Carlos, me gustó más el final de temporada de Zárraga y creo que a final empezará Zárraga. Salvo catástrofe bíblica, porque me parece que el nivel de Zárraga empezó muy abajo, pero lo acabó muy alto. Sí, veremos también Iván tema Piotrowski, que sí que es cierto que viene del Ludogorets, no lo tenemos muy controlado. A Por lo lo mejor que sea. son 3 millones los que se pagan por él y no sería la primera vez que llega un jugador desconocido a la Serie A y es bomba. Entonces vamos a dejar rienda suelta que obviamente pondremos nuestros tres titulares que hemos comentado, pero veremos lo que pasa y lo bueno que hay. Va a haber competitividad y eso, un equipo como Udinese que aspira hacia más, es muy necesario. Perfecto. Y ahora vamos a. No hemos mencionado a Arturata, ya veréis por qué. Porque en el fondo yo, o por lo menos yo, a ver si me lo compráis después. Porque hay una posición de delantero que está muy destruida en Udinese. Y antes de eso quiero mencionar a dos jugadores de menos de 20 años, que son Simone Pafundi, que sigue en el club, y David Pejicic, que son los dos centrocampistas que juegan en la misma posición, lo cual es una putada, como decimos aquí. Pero que son dos talentos muy, muy buenos. Muy buenos. Que si tienen sitio, no lo sabemos. Esa es la cosa. Pero bueno, vamos a pasar arriba, porque lo primero que hay que comentar. Ni. Se me ha ido, espérate. Sí, ni Lorenzo Luca, ni Ni Florian Lorenzo Sabón, Luca ni Florian Thauvin. La dupla mágica desaparece Yes. en menos de 10 días. cosas Nada, positivas de... Claro, hay que sacar ahí cosas positivas, que hay un delantero que se supone que tiene que tener más minutos, Iván, con la Claro, salida de... claro. primero opinad los dos de cada uno. Luego vamos qué hacemos. A Mira, ver, pues sí, Carlos, adelante. vale, yo te he de decir que primero lo de Kieran Davis no son malos números, viene de Watford, eso de la sesión en Watford, eso es No, raro, pero me bueno, no es refería a raro. la salida de Keenan Davis. Honestamente, no esperamos. No, exacto, pero luego tenemos otros jugadores como puede ser Iker Bravo, Ahí. que tuvo pocos minutos, pero metió goles. Y como delantero, su función delantero la hizo bastante bien. Un jugador que a las espaldas jugaba bien, con su electricidad y con ganas de tener minutos. No vi para nada un jugador sin ganas y sin motivación, pero no se le pudieron dar minutos o no se le quisieron dar. Y también No tengo se le esperanzas, pudieron, más bien. claro, y no sé, tenía esperanzas en Brenner también esta temporada. Brenner es que está peleado con el club. La cosa de Brenner es esa. Tiene un proceso de que hace poco se puso en rebeldía porque quería ir a Brasil de vuelta, pero ninguno abonaba la cantidad Que que Udinese pedía, pedía. claro. Entonces, claro, esa es la cosa con Brenner. Ya, o sea, a ver, partimos de la base de que sustituir a Luca y a Tobán va a ser imposible, ¿de acuerdo? Porque a nivel Bueno, Udinese, impacto. si es experto en Udinese en algo, es en estas cosas. Sí, pero me refiero a esa dupla que son el punto y la I, que en este Sí. caso el Bigardo que baja balones, carismático, porque se le iba a la cabeza, pero el cabrón era carismático, Sí. bien canchero, bien tribunero. Y después Tobán, que sí que tenía esa clase, el gol de rosca te lo metía Tobán, el que reventaba la red, Luca, No, no. el que te filtraba un pase era Tobán, el que te remataba un balón, Luca. O sea, me refiero, estaban muy bien complementados entre ellos. Entonces, sustituir esa sinergia, esa magia que generaba, va a ser difícil. Ahora bien, lo que hay, Iker Bravo considero que tiene un potencial increíble. Y a Sí, final de temporada sí que es cierto estamos en el mismo que barco. ese vestigio de ojo ahí. Después, Keynan Davis, mira, yo Keynan Davis tiene 27 años y considero que tiene 45, es decir, lleva toda la vida, porque también yo lo seguía por el Aston Villa en su día y es que nunca me ha gustado. Es un perfil de delantero que nunca me ha gustado. A mí es que Kenan se me queda muy corto en todo. Metió el gol de la salvación hace 2 años que mencionaba Carlos hace poco para mantener al club en la Serie A. Y eso creo que hay jugadores que dicen que viven de un gol. Pues en este caso me parece un poco esto. Yo lo siento mucho, me parece un caso. Sí,
Y luego sí que se puede hablar de ese Alexis Sánchez Iván, que no creemos, yo al menos creo que no va a empezar la temporada en Udinese. No, por lo que sea y por las declaraciones de tanto de Runjaic como de Alexis no parece que tal. Pero bueno, si Y algo es luego, experto en Udinese, es en que un jugador que no ha contado para nada el año pasado, al siguiente se vuelva la estrella. Caso que yo, como dice Mario, creo que va a ser Iker Bravo. Sí. a ver. Y a ver si tiene minutos el chileno, Damián Pizarro. Otro punto importante. ¿Por qué dije antes que Ata íbamos a hablar de él? Porque Ata realmente es un juego tan habilidoso que me recuerda mucho a Thauvin. O sea, la forma de jugar, la forma de moverse en el campo, acabará siendo un segundo punta por detrás de ellos. Y claro, la parte de arriba es el punta. ¿Quién le acompaña? Pues yo creo que o Damián Pizarro, que no ha contado para nada este año, Nada. pero creo que tiene mucho potencial, o Iker Bravo. Pero yo a Iker Bravo lo veo en un segundo delantero. Pero este año yo creo que puede tener muchos más minutos. Veremos ver qué tal, cómo empieza la temporada, pero me encantaría ver a Ike Bravo, ya no solo por ser español, sino porque es un jugador que lo tengo más seguido de cerca por sus etapas en Barcelona y en Madrid. Pero a ver qué pasa. Entonces, ¿quién cerramos en esa Yo, delantera al lado de Ata? yo pondría que Bravo. Bravo. Sí. Se empata, Carlos. Mira, pues te voy a decir, porque a día de hoy, si yo fuera el general manager, pues pondría a Ike Bravo también, pero supongo que no sé si Udinese va a querer fichar un delantero centro más potente, pero si ahora mismo con lo que estamos, si yo fuera el entrenador, pondría a Iker Bravo por lo que he visto y porque es un jugador que ya está en el club y sé lo que me puede dar y si le doy esos minutos, pues tal vez se expone, bueno, es exponencial su rendimiento. A ver qué tal. Es que a mí la lógica me dice Pizarro. Porque Iker Bravo es un delantero de un 82 que no es acompañante de ningún. Claro. Bueno, puedo firmaros Iker Bravo, venga. Pero a ver qué Va. tal Pizarro, ojalá le compita y veamos más Es que yo competitividad Damián le tengo mucha en... esperanza, pero bueno, cerramos a Iker y vemos si Damián este año puede ganarse ese puesto. Vamos a pasar Vale. directamente a nuestras, podemos llamarlo predicciones, bueno, estimaciones de la temporada. Jugador revelación, jugador recepción y posición a final de año. Jugador revelación. Artur Ata no me lo parece, porque creo que ya explotó el año pasado, de lo que venía siendo, me refiero. Y yo en este año sí que firmo a Iker Bravo. Me parece el más claro también, ¿eh? No me la he jugado. Mira, No, yo. un jugador de revelación te voy a decir un jugador que también me gusta, porque lo tengo muy visto y a lo mejor no es lo que pensáis, pero yo creo que Nicolò Bertola va a ser revelación esta temporada y va a ser un central a seguir y muy de cerca. Ya al principio del vídeo sabía que ibas con ese. Yo voy a apostar por Saba. Va a dar un paso adelante y va a dar buenos puntos desde debajo de los palos. Creo que va a ser el que dé el paso adelante, va a empezar la temporada y se va a sentar y me da igual quien venga después, que se va a ser por todo el Eduardo Udinese. Es curioso porque ninguno consideramos a Omar Solet porque ya lo consideramos hiper establecido. Sí, sí, o sea, es que ese jugador ya está, o sea, Mercedes ya no puede ser revelación. Como mucho te puede meter en decepción si baja un poco las prestaciones y ni eso, porque tampoco esperábamos eso. La temporada pasada tenemos que tener un poco los pies en el suelo. Qué animal. En fin, jugador de excepción. Y aquí ya nos la podemos jugar un poquito más porque es una plantilla que por primera vez es muy joven. Entonces, yo, como jugador de excepción, en un año que le tocaría, en teoría, dar un paso adelante, yo me quedo con Christensen. Mira, Iván, yo es una cosa que no quiero que pase, pero mi negatividad me hace pensar que este año va a ser como ya la relegación a una segunda posición de Lovric, de un paso atrás. Es que ya el año pasado lo fue, por eso sí, tiene sentido. Entonces yo creo que ya es lo que la última temporada que se le puede tomar como importante, ya sea en el once inicial o como jugador 12 en Udinese. Meh. Yo, mira, el cuerpo, ¿sabes qué pasa? Que el cuerpo me pide decir Lennon Miller, pero claro, me parecería súper injusto decir a un chaval de 18 años que viene de la Liga Escocesa y demás. Entonces, como considero que debe ser uno de los pilares fundamentales de este equipo y tengo muchas expectativas con él, te voy a decir a Artur Ata, pero no porque vaya a ser mala temporada ni mucho menos, sino porque mis expectativas hacen que con la marcha de Tobán, la marcha de Luca y ese paso que tiene que dar adelante, que a lo mejor no da ese paso grande, a lo mejor da un pasito corto, pero mis expectativas me dicen que tiene que ser de los más poderosos y considero que no va a llegar a ese nivel. Te voy a decir una cosa, de todas las que te has jugado, que te las has jugado bastante en muchos previos, creo que esta es la más considerable en cuanto a decepción, ¿eh? Ya, lo sé, lo sé.
pero es en base a mis expectativas. Y dentro, recordar, Mario dijo en algunos vídeos a Isaac Bural en el Pisa, ahora está diciendo a Artur Ata, y creo que, ¿y en Cremonesa quién fue? No me acuerdo, no, en Cremonesa la hicimos con Pau, perdón, nada, va. El caso, posición. Bueno, para no Sassuolo, variar mucho, Sassuolo creo que dije Berardi, ¿puede ser? Berardi, es verdad, tío. Uf, tú, en como te salgan, nos arruinas la liga, ¿eh? Ostras. Como me salga, el próximo año me marco un portero de Udinese, un Okoye y me pongo a apostar. Venga. Como posición, yo por no variar mucho, duodécima. Mira, yo, como no me acuerdo de todas las posiciones que voy a decir, yo siempre voy a ir por un poco de intervalo y yo creo que va a quedar entre el 12º y el 15º, Vale, luego entre ya te esas tres edito yo posiciones. y ya pongo según los que ya se hayas dicho. Vale. No te la juegas, ¿no, Carlos? No vaya a ser. No, bueno, siendo realista, a veces no hay que jugársela. Yo vengo y Udinese va a ser la sorpresa. Me la Este año juego. sí, me vas a dar esa alegría a todo Friuli, por fin. No, va a quedar octavo, va a estar cerca, pero va a luchar. Octavo, buah, es que octavo. ¿Tú sabes lo codiciado que Que está ese hay octavo muchos puesto? equipos, ¿eh? Hay Va a muchos quedar equipos. octavo, no va a entrar. No va a entrar porque sería demasiado. Pero considero que lo va a luchar. En Que no va Italia a hay un... ser. Octavo, Ahora con el Como hay un Big 9 potente, ¿eh? Yo creo que va a ser complicado. Sí, me refiero, o sea, claro, ¿qué vas a pensar? Inter, Atalanta, Nápoles, No, Juve, Roma, hay Lazio, nueve ya que ¿cómo? van por delante. ¿Cómo? Lleno, Ya son lleno siete de Patrick equipos. El Vieira, aún no octavo. hemos hablado. Bolonia, Sí. O sea, son Nápoles, Atalanta, Inter, Juve, Roma, Lazio. Está la Fiore, está el Como, está el El Bolonia. Milan, que no lo has Son dicho. nueve equipos Bueno, mira que para, yo para- tengo la corazonada de que la Lazio este año, cuidado, se la puede pegar, ¿eh? Ya, pero sobre el papel, yo digo sobre el papel. Bueno, Es mira, que llegar a ojalá 8. hayan sorpresas. Ojalá hayan sorpresas, Iván y Mario. Pero yo creo que Udinese no va a ser. Pero oye, ojalá hayan sorpresas en la temporada. A ver, yo os digo una cosa. En cuanto a defensa y medio campo, no me parece que vayan mal. Se me queda un poco corto esa delantera. Creo que necesitan a alguien más. Seguramente lo traigan. Tienen aún Mm. unos 20 días de mercado, creo que aún lo pueden traer. Pero el Udinese a mí es una plantilla que me da mucha confianza. No hemos mencionado otros jugadores como Lautaro Gianetti, que es un central bastante importante en la defensa. Kingsley, sí, bueno, no nos hemos parado mucho, pero también es un jugador de bastante importancia en cuanto a jerarquía en el vestuario. Me refiero, hay mucho fondo de armario que a lo mejor no es tan bonito de ver, pero que en competición es muy interesante. Entonces, bueno, por aquí se queda esta previa. Una de mis favoritas seguramente en cuanto a equipos. Y nada, esperamos que os haya gustado y vamos ahora con otro capítulo, que nos toca ahora grabar Ah, otra.